Sí se escucha, ¿verdad? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación de esta investigación que se titula Internet y Derechos Fundamentales, que es una investigación que condujo el doctor Jorge Carpizo. Agradecemos también a los que nos siguen por Internet a través de TV Jurídicas, y también les avisamos a los que están remotamente siguiendo esta presentación que si tuvieran algún comentario o alguna pregunta lo pueden hacer llegar a la cuenta de Twitter de Clara Luz Álvarez. Agradezco al doctor Jorge Carpizo y al doctor Julio Telles que hayan aceptado hacer la presentación de este libro. Empezaríamos la presentación a cargo del doctor Julio Telles y le cedo la palabra al doctor Julio Telles. Buenos días. Bueno, antes que nada agradezco a la doctora Clara Luz Álvarez el haberme distinguido, invitándome a participar en este importante evento en que presenta su libro Internet y Derechos Fundamentales. Y la verdad es que en la mañana me sentía muy honrado, no solo por presentar este libro que versa sobre temas que he venido trabajando desde hace más de 30 años, por ser la presentación a este recinto tan querido y del cual me enorgullezco de formar parte, como es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y pues un hecho muy significativo, el tener el enorme privilegio de poder comentar la obra al lado del doctor Jorge Carpizo MacGregor, que es, como ustedes saben, toda una institución para esta universidad y para este instituto. Así es que, como verán, a mí me sobran motivos, no sé si tenga hasta más motivos de alegría y celebración que la propia doctora, pero créanme que me siento muy complacido, muy halagado. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias, doctor Carpizo, por permitirme compartir con usted una presentación. Nunca había tenido el gusto de alternar con usted y la verdad me engalana mucho y no quería dejar pasar ese hecho, doctor, le agradezco mucho el que me lo permita. Pero bueno, tenemos que entrar en materia, evidentemente, y yo lo que quiero comentar en un primer inicio es que el Internet, como ustedes saben, ha venido progresivamente ganando cada vez más espacio en la sociedad y se ha convertido, más allá de un fenómeno tecnológico, económico, se ha traducido también en un fenómeno social, y al ser un fenómeno social obliga la participación, la injerencia del derecho. Es un compromiso que tiene el derecho de, en su caso, estar atento a lo que sucede en el devenir social. Eso de algún modo sustenta el por qué el derecho tiene que estar muy atento a este fenómeno conocido como Internet. Por un lado. Por el otro, Internet, bajo la perspectiva jurídica, habrá que verla bajo dos situaciones distintas. Uno, como objeto de una eventual regulación en términos como se manejó en el libro, de un derecho, llámese fundamental o no, eso ahorita vamos a abordarlo, pero también Internet como un instrumento. Es decir, por un lado, y fundamentalmente la obra de la doctora Clara Luz versa sobre Internet como un derecho, pero también hay que ver la posibilidad de que Internet tenga que ser motivo de una regulación por las repercusiones jurídicas que puede conllevar. Entonces, me voy a referir a ambas vertientes para que podamos ubicarnos dentro de un marco de referencia adecuado. Por un lado, y se cuestiona la autora del libro que el día de hoy presentamos, que si Internet es un derecho, es una garantía o un servicio universal. Por supuesto, ya el doctor Carpizo, con todo su gran bagaje, sapiencia, centrará sobre este rubro del derecho y sobre todo el de la garantía. En cuanto al servicio universal, quiero decirles que lo entenderíamos entonces como parte de una política informática. Es decir, el mencionar que los ciudadanos tengan derecho a Internet, en principio sería parte de una política informática entendida como una norma, lineamiento o directriz. Pero algunos han pensado que hay que llevarlo más allá de una política y traducirlo, convertirlo en una norma jurídica, entiéndase un derecho o en su caso una garantía. Entonces, por un lado tenemos la política informática y por otro la legislación informática. Es conveniente
poder hacer la distinción en ese sentido. Podría existir como política gubernamental el dotar a los ciudadanos de acceso a Internet. De hecho, ustedes se han percatado que en algunas ciudades en las que se incluye, aquí donde habitamos, donde vivimos, el acceso a Internet, el acceso libre, gratuito a Internet. Pero esto como parte de una política, no necesariamente como un derecho ciudadano. Entonces habrá que hacer ese distingo. Sin embargo, hay quienes manifiestan que hay que convertirlo ya en un derecho ciudadano. Hay quienes mencionan, y después me estaré refiriendo a ello, que debe de plasmarse como una garantía. Aquí tengo una iniciativa de un proyecto de decreto de reforma al artículo 6º constitucional de un diputado, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, en que está solicitando que se incluya como una garantía el acceso a Internet. Yo la semana pasada me invitaron a un foro precisamente que se presentó esta propuesta y en su momento hice mis comentarios. Pero fíjense, aquí estamos hablando cómo el Internet se debiera, a decir de este diputado, convertir en una garantía. Por otro lado, comentarles que las Naciones Unidas, desde la entrada de este nuevo milenio, tuvieron una gran preocupación para poder resolver algunos de los problemas más significativos que actualmente enfrenta la sociedad. Y voy a ser muy conciso para no alargarme demasiado. De la llamada cumbre del milenio se desarrollaron los objetivos de desarrollo del milenio. Y a raíz de eso hubo una cumbre mundial de la sociedad de la información que se desarrolló en 2 fases. Una en Ginebra, Suiza, en 2003, y después, noviembre de 2005, en Túnez. En Túnez se emitió un documento muy importante que la doctora Clara Luz lo menciona, que es el compromiso de Túnez, que consta de 40 puntos. Es interesante porque es un solo compromiso que consta de 40 puntos. Si no se cumple alguno de los 40, entonces no se cumple el compromiso. Fue suscrito por más de 180 países. Y ahí se menciona, entre otros rubros, que Internet debe ser, de algún modo, una tecnología asequible a todas las personas. No la menciona como derecho, atención, no lo menciona como un derecho, no se atreven a manifestarlo como un derecho, pero sí como una tecnología que debe estar accesible a todas las personas. Por cierto, si me lo permiten, no quiero hablar mucho de las estadísticas, pero vale la pena comentar que de cada 4 habitantes en el mundo, 1 tiene acceso a Internet. Entonces, el 25% de los habitantes de este planeta tiene acceso a Internet y el resto no. Entonces, es una premisa fundamental que se maneja en el compromiso de Túnez, el acceso universal, esa ubicuidad tecnológica. Por otro lado, mencionarles que a raíz de este compromiso de Túnez se le ha dado seguimiento al cabal cumplimiento de los mismos en los llamados foros de gobernanza en Internet. Y en estos foros de gobernanza en Internet que se vienen desarrollando de manera ininterrumpida de forma anual desde el 2006 a la fecha, el año pasado fue en Vilnius, Lituania, se manifiesta precisamente la importancia que Internet vaya significándose como un derecho. Ya lo están manejando como un derecho, es importante, ya incluso hay un grupo especial que está en ese foro de gobernanza mencionando el que en efecto Internet debe ser considerado como un derecho. Entonces, me parece que es importante mencionarlo. Por otro lado, decirles que en México, desde el 1 de diciembre del año 2000, que entró a la presidencia Vicente Fox Quesada, en la tarde de ese 1 de diciembre, cuando presentó recordarán ustedes, y cito, no son palabras mías, su supergabinetazo, ¿verdad? Entonces, cuando presentó al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerizola y Weber, él habló de un programa gubernamental que se llama iMéxico. Y era quizás uno de los programas más importantes que tenía el entonces presidente Fox, fíjense, el programa iMéxico. Y la verdad yo lamento que haya perdido la oportunidad histórica
como presidente de la República, habiendo tenido un programa que no dependía de las reformas estructurales de las cuales el Estado se quejó, que no lo haya podido consolidar. Realmente es una lástima porque tenía todos los elementos para haberlo llevado a buen recaudo. Miren, este programa en México, a grandes rasgos, consta de los llamados centros comunitarios digitales, los CCDs, en las comunidades más apartadas de nuestra República Mexicana. Y la idea es posibilitar a las personas que normalmente no tienen los recursos suficientes a que puedan acceder a Internet. Lamento decirles que muchos de estos centros no entraron en operación, o no había computadoras, o las computadoras simple y sencillamente tenían desperfectos o no estaban conectadas a Internet. Entonces, lamentablemente, aunque era algo muy loable, no funcionó en debida forma. Hay otro programa que también surgió de la Cumbre Mundial que se llama Una laptop para cada niño. Y aquí en México, desgraciadamente, no se pudo consolidar por cuestiones de orden magisterial y sindical, y no quiero entrar en detalles. Y lo lamento mucho porque era un programa que ha sido ha sido objeto de un gran reconocimiento a nivel mundial, y creo que aquí en México funcionaría muy bien. Pero bueno, entonces comentarles que todavía hasta la fecha en México existe un programa gubernamental conocido como eMéxico, y que ahora en la administración actual prácticamente está en el abandono. Aunque existe todavía en membrete, está en el abandono. Entonces, como parte de esa política informática que les mencionaba, está pues realmente muy tenue. Y además, lo que anteriormente el INEGI tenía el control, el manejo de la política informática, se lo quitaron, así como lo están escuchando ustedes, las que tienen la función pública, y la política informática en nuestro país pues prácticamente es inexistente. Bueno, por otro lado, mencionarles también muy brevemente que en los Estados Unidos de América, en el año de 1996, surgió una ley para regular Internet. Esta se conoció como la Ley de la Decencia en las Comunicaciones. Fíjense ya desde el nombre cuál era el tenor. Y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica por atentar contra la libertad de expresión, que es la primera enmienda constitucional en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, fue un verdadero choque de trenes entre el derecho a la censura y la libertad de expresión. Y ustedes saben que en ocasiones los norteamericanos se entrampan en su doble moral. Y aquí fue sumamente cuestionado esa ley que pretendía regular Internet en cuanto, y así lo decía, y a mí me parece interesante porque es un precepto legal, una herramienta extraordinaria para la educación, la ciencia, la cultura, el discurso político, y que debe desarrollarse bajo un mínimo de control gubernamental. Es decir, los postulados eran muy interesantes, castigaba o sancionaba hasta con 2 años de prisión a quien hiciera un uso inadecuado de estas tecnologías, y se protegía, lo cual me parece muy bien, sobre todo al segmento más vulnerable que hay en Internet, que son los niños. Los menores son los más vulnerables, y entonces fue declarada inconstitucional. Son muy interesantes los argumentos que manejaron los jueces de la entonces Corte Suprema, y entre otros les manejaré algunos. Se mencionaba que el juez John Paul Stevens, que por cierto falleció y dio lugar a esta puertorriqueña, que es la primera hispana en ser miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos norteamericana, él mencionaba, Stevens, que en realidad el derecho de censura, al menos en los Estados Unidos de América, no ha demostrado a lo largo de la historia el que tenga realmente relevancia y eficacia. Y sin embargo, la libertad de expresión dice que en efecto sí ha sido muy significativo en la historia de los Estados Unidos, y que por tanto había que privilegiar la libertad de expresión por encima del derecho a la censura. Otros de los jueces decían que Internet hay que entenderlo como una conversación mundial sin fin, y que hay que tener cuidado en controlarlo, en regularlo, porque, dicen ellos, ¿verdad?, los grandes magnates controlan como monopolios u oligopolios los medios de comunicación, e Internet es un espacio libre y abierto en el que no hay un control de empresas o de personas. Entonces se estaba de algún modo despojando, si me permiten el término,
a la ciudadanía la posibilidad de expresar libremente sus ideas. Entonces, fue otro de los sustentos por la cual se declaró inconstitucional esta Communication Decency Act. Bueno, respecto a la regulación de Internet como derecho fundamental, o en su caso como garantía, quiero decirles que se ha venido manejando mucho en que Finlandia introdujo una reforma constitucional para darle cabida a ese respecto, pero no es un derecho constitucional en Finlandia, es un decreto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, sí es conveniente aclarar en esta mesa que no es un derecho constitucional en Finlandia. Se ha venido manejando mucho, incluso desde las agencias noticiosas que dieron cuenta de esta información, me parece que tuvieron muy poco cuidado en investigar de qué se trataba y se les hizo muy fácil decir que era un derecho constitucional y no lo es. Sin embargo, le repito, sí opera en términos de un derecho establecido en la ley del mercado de las comunicaciones y a grandes rasgos en Finlandia se manifiesta a través de este ordenamiento legal que los ciudadanos tienen derecho a acceder a Internet, pero lo interesante de esta reforma es que gradualmente tendrán derecho a un Internet de alta velocidad, porque como que suena muy retórico decir, sí, un derecho a todos los ciudadanos, pero un Internet de baja velocidad, ¿para qué nos sirve? Entonces, si acaso se llegara a considerar como un derecho, habrá que verlo bajo las condiciones técnicas de una alta velocidad, que no sea funcional, porque de otra manera realmente sería pura demagogia. No quiero entrar en los detalles técnicos de qué se considera de alta velocidad, pero les puedo decir que es más alta de la que normalmente tenemos nosotros aquí en nuestro país. Y por un lado también decirles que hay velocidad de subida y de bajada. Ahorita no pretendo meterme en cuestiones muy técnicas, pero decirles que hay dos tipos de velocidades en Internet y que si acaso se llegara a considerar como un derecho, habría que hacer como los finlandeses un señalamiento de que esa velocidad de acceso tendrá que ser suficientemente buena como para poderlo considerar como un derecho. Miren, en Australia, rápidamente decirles que hay una red nacional de banda ancha y hay un proyecto de ley de acceso a Internet. En España, en este caso, la Ley General de Telecomunicaciones, que nos habla de un acceso funcional a Internet. Habría que ver qué se entiende por funcional, ¿verdad? Fíjense, y me va a interesar mucho escuchar los comentarios del doctor Carpizo, cómo toda esta tecnología ha venido a permear la terminología jurídica, y de repente no queda suficientemente claro qué es lo que se entiende, ¿sí?, por estos rubros que muchos son neologismos, ¿verdad? Pero esto de funcional habría que detallarlo para que después no se preste algún tipo de interpretación jurídica que causara algún conflicto. En Chile hay una propuesta de reforma constitucional. Atención, aquí en Chile sí estamos hablando de una propuesta de introducir en el artículo 26, y cito textual, la libertad y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las tecnologías de información, comunicaciones e Internet. Entonces en Chile sí hay una propuesta de reforma constitucional, artículo 26. En el propio Chile, en la Ley General de Telecomunicaciones, se recoge a manera reglamentaria de este artículo 26 el mismo texto que les mencioné, tendrán libre e igualitario acceso a las telecomunicaciones. Entonces, para poderlo sustentar constitucionalmente y a través de un derecho en la Ley General de Telecomunicaciones. Pues en Venezuela, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la propuesta es en el sentido del artículo 110 de la Constitución y dice, cito textual, el Estado reconocerá el interés público de la ciencia y la tecnología. Y dice posteriormente, el Estado destinará recursos suficientes y creará el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de acuerdo con la ley. Pero bueno, aquí la idea un poco es que este tipo de tecnologías se traduzcan en beneficio a toda la ciudadanía. En Ecuador, en su constitución, artículo 16,
Fracción segunda tenemos, todas las personas de forma individual o colectiva tienen derecho a, fracción segunda, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Y después el artículo 17 de esta propia Constitución ecuatoriana dice que el Estado fomentará, entre otras cosas, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Ustedes ahorita seguramente pensarán, bueno, por un lado Venezuela, Hugo Chávez, por otro lado Ecuador, Correa, ¿verdad? Pero bueno, yo de momento no emito juicios de valor, simplemente menciono lo que aquí aparece. Bueno, hay un proyecto en Perú, ¿sí?, de una ley, que sería la 4434. Al artículo 1 dice, declara ese derecho fundamental el acceso a la banda ancha para todo ciudadano peruano residente en el territorio nacional. En el caso de Costa Rica hay una sentencia dictada por la Sala Constitucional que dice que el acceso a estas tecnologías se convierte en un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales. Es decir, que en ese sentido el Poder Judicial se ha pronunciado en cuanto a un reconocimiento de Internet como un derecho fundamental, pero viene desde el Poder Judicial. Bueno, la empresa BBC mandó a hacer un estudio a Globescan y fueron 26 países los que participaron. Y en ese sentido, una de las preguntas que se formularon, entre ellos México, entre estos 26 países, que hay de todo, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Turquía, Egipto, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Portugal, etcétera. Fue una China, Japón, Rusia, etcétera. Una serie de países, digamos, evocadores de una determinada situación. Una de las preguntas fue la siguiente, este estudio es del año 2010, es reciente. ¿Cuál es su opinión respecto a considerar a Internet como un derecho de las personas? Y el 50% se pronunció en el sentido que definitivamente tiene que ser un derecho de las personas. Y un 29% estuvo, si no totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo. Entonces, si sumamos los que están total con los que están parcialmente de acuerdo, son 79% de personas que estuvieron a favor de que Internet se convierta en un derecho de las personas. Y fíjense, en el caso de México, las respuestas fueron en ese sentido. El 86% de los encuestados, aquí viene toda la metodología que utilizaron, y vuelvo a insistir, es la BBC y es una empresa muy seria que se llama Globescan. El 86% de los mexicanos encuestados opinaron que Internet debe ser un derecho. Y después tenemos que un 8% dijo que está parcialmente de acuerdo. Entonces, si sumamos el total con el parcialmente de acuerdo, es un abrumador 94%. Más del 90% de los mexicanos encuestados consideran que Internet debe ser un derecho. Quiero aclarar que en esta estadística México fue el que más estadísticas abrumadoras tuvo a favor de considerarlo como un derecho. Fue abrumador. Les puedo decir, el caso de los Estados Unidos de América, solo el 51%, Canadá 46%, China 53%, Japón 51%, India 35%, en fin. Es decir, México estuvo muy por encima de los demás países encuestados. Y recuerdo que cuando estaba en la Cámara de Diputados, volteé a ver al diputado y le dije, bueno, pues parece que al menos su propuesta en cuanto a aceptación pública va en caballo de Hacienda, y se puso feliz el hombre, ¿verdad? Dijo, bueno, por lo menos, ¿sí? Habrá que, y lo dije en ese foro, que por cierto quedó de que iba a venir, pero bueno, lo dije en ese foro, que cuando se hacen proyectos de ley, que por favor, ¿sí?, los hagan bien, y si no, no los hagan, ¿sí? Porque luego una mala ley es peor, sí, es peor que no tener una ley. Entonces, yo sí le dije, y no busqué asesoría ni nada, porque después se me acercó a ver si yo era asesor. No, yo no busco asesorías, porque a lo mejor podría pensarse, ¿verdad? Y háganse asesorar de personas adecuadas, sindicatos. Ese no fue el tenor, fue que hagan bien las cosas. Correcto, y aquí está la propuesta, si la quieren ver, entonces vamos a ver qué sucede con la misma,
pero les insisto, al menos tiene el respaldo, ¿sí?, de la mayoría de las personas en base a esta encuesta, Ahora, y ya termino, hubo otra pregunta. ¿Considera usted que Internet debe ser regulado por el gobierno? Acuérdense que les dije que había dos situaciones distintas. El Internet como un derecho, pero también, sí, entienda su objeto, el Internet como un instrumento que debe ser motivo de una regulación. Y en ese sentido, en México consideró un 40% que no debe haber injerencia gubernamental en ese sentido. Y un 32% que parcialmente dijo no. Entonces, sí a Internet como derecho, pero no necesariamente con una regulación gubernamental que podría entonces, como lo dije hace unos instantes, podría traducirse en un deterioro o menoscabo de esta libertad de expresión. Entonces, muchos de los llamados internautas sienten que es un espacio libre, generoso y abierto. Y como lo he dicho en otras ocasiones, en donde uno puede abiertamente, sin cortapisas, expresar pensamientos y sentimientos. Esto también nos llevaría a otra cuestión que es motivo de otro tema, por lo cual aquí lo dejaré, que es el de las redes sociales. Y esto también se viene comentando mucho, la eventual regulación de las redes sociales. Quisiera concluir mencionando que si quisiéramos regular Internet, porque en el momento todo se hace a través de la autorregulación, es decir, los prestadores de servicio de Internet y los usuarios marcamos pautas de cómo debe darse Internet. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, para ya escuchar al doctor Carpizo, que él sí tiene mucho que decir al respecto. En YouTube, si a ti te parece que un video es inadecuado, en la parte inferior derecha hay una banderita que la puedes marcar como inapropiado. No sé cuántas banderitas habrá que poner para que la gente de YouTube revise el video y pueda entonces considerar que es inapropiado. Si es eso, puede entonces poner la advertencia que es susceptible solo para mayores de 18 años. Podría ser que sea un video que definitivamente lo tengan que retirar porque pues atente, digamos, contra, y aquí es una problemática muy severa contra la moral y las buenas costumbres, pero ¿qué entendemos? Pues la moral, fíjense, la ley estadounidense hablaba de los estándares de la comunidad contemporánea, pero esos estándares son muy disímbolos en un país a otro, de un estado a otro, de una ciudad a otra, de una colonia a otra, de una casa a otra, y es más, en una misma casa no me dirán que hay puntos de desaveniencia entre los integrantes de una familia. Entonces este tema de la moralidad y de los estándares de la comunidad siempre es un poco complicado. Pero bueno, entonces puede ser retirado ese video, puede ser marcado como inapropiado para menores de edad, o podría transgredir los derechos autorales en materia de música y retirarle la pista musical. Es decir, puede haber una serie de cuestiones, pero aquí lo que quiero marcar la pauta es que es la autorregulación. Somos nosotros quienes estamos de algún modo poniendo las pautas de cómo manejar Internet. Si acaso intentáramos regular Internet en términos legales o jurídicos, yo pienso que tendría que ser a través de un consenso internacional. Y lo he dicho a reserva de que me digan que no y que estoy mal, pero bueno, pues es preferible esgrimir algún punto de vista que quedarte callado. Yo creo que el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, quizás podría ser la indicada, porque Internet en ocasiones, no siempre, en ocasiones se está convirtiendo también en un instrumento de delito y hay que tener mucho cuidado de ese respecto. Mucho cuidado. Entonces, por un lado, estimular el uso de Internet, ya lo están haciendo estos foros que les decía, el de gobernanza de las Naciones Unidas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero por el otro, sancionar, castigar, bueno, hablemos, inhibir la comisión de ilícitos a través del uso de este tipo de herramientas. Entonces, creo que este tema de Internet da muchísimo de qué hablar y pues la verdad es que ahorita voy a escuchar con muchísima atención los directos comentarios del doctor Carpizo, porque él seguramente lo va a centrar bajo una perspectiva legal mucho más refinada que la que yo intenté hacer en estos minutos. Muchas gracias.
Agradezco a las palabras del doctor Telles y todo lo que nos pudo compartir respecto a Internet y derechos fundamentales. Le cedo la palabra al doctor Jorge Carpizo. Muchas gracias. Pues, colegas de la mesa, señoras y señores. Yo estoy muy contento de estar en la presentación de este libro de Clara Luz Álvarez, porque creo que es muy importante. Después de haber escuchado la presentación del doctor Telles, que fue una verdadera conferencia y que estoy seguro que todos hemos aprendido de ellas, si hubiéramos tenido alguna duda de la inmensa importancia de Internet en nuestros días, pues ya no nos quedaría ninguna, porque Internet es un fenómeno más o menos reciente y nos podríamos figurar que podemos vivir en el mundo de estos días y de estos años sin Internet. Ya no. Desde luego yo no soy de la época del Internet. A mí me ha costado mucho trabajo, pero claro, no nos podemos quedar atrás por ningún motivo. Sería desperdiciar nuestros años, nuestra visión de la existencia, así como los jóvenes hacen un uso muy provechoso de Internet. Los que ya no somos tan jóvenes tenemos esa obligación. Permítanme, les doy un ejemplo que a mí me impresionó y por eso dije, aunque me cueste trabajo, tengo que entrar a Internet y tratar de comprenderlo, pero sobre todo sacarle todo el provecho que yo pueda. Y para mí en mis investigaciones ha sido esencial. Hace como 20 años estaba yo en la ciudad de Stuttgart, específicamente en el año de 1989. Es una de las ciudades industriales de Alemania más importante, pues nada menos que ahí está la sede de la Mercedes-Benz, y en un centro comercial extraordinariamente lujoso como los hay en Alemania, de repente yo oí unos gritos y traté de ver de qué se trataba. Y era una viejita que no quería subirse porque le daba pavor a la escalera eléctrica. Y una joven, a lo mejor por razones de edad era su nieta, que trataba de empujarla. Pero la señora le daba pavor y gritaba. El gran problema era buscar una escalera normal. Pues yo creo que a la gente de mi generación que no entra en Internet le va a pasar lo mismo que esa viejita, ¿verdad? O sea, ya no puede vivir en este mundo moderno. Entonces, después de la conferencia del doctor Telles, de la importancia de Internet, pero que además todos los días lo vivimos, todos los que estamos aquí presentes, Internet tiene que tener una regulación jurídica. Y para esto es muy importante saber cuál es la naturaleza jurídica de Internet. Y aún no está claro, aún hay mucha discusión y hay poca bibliografía. Entonces, la gran importancia del libro de Clara Luz es que existiendo muy poca bibliografía sobre este aspecto, estoy seguro que cada día va a haber más. Ella hace un trabajo pionero en que recoge las inquietudes, se hace las preguntas y trata de responderlas. El día de mañana, cuando ya existan muchos más trabajos sobre qué es Internet desde un punto de vista jurídico y todas las aristas que hay que son interesantísimas e importantísimas,
esta obra se va a tener que citar. Entonces es una obra pionera, extraordinariamente bien escrita, con ideas muy frescas y novedosas. Y lo que es asombroso es cómo todas estas ideas, en unos cuantos meses o año y medio de que terminaste tu estudio, lo que se ha avanzado en el aspecto jurídico. O sea, es asombroso. Aquí se nos está hablando de muchos de los instrumentos y declaraciones universales que habló el doctor Telles. Aquí se está examinando la Constitución venezolana de 1999 y la de Ecuador, que ya lo considera un derecho fundamental. Pero ya no habla de otra serie de aspectos que hemos escuchado esta mañana. ¿Qué quiere decir? Que esto es como una bola de nieve que nadie va a parar y que tiene un futuro inmenso. Pero todos van a tener que citar esta obra. Clara Luz, muy amable, dice que la investigación la hizo bajo mi dirección. Esa es una mentirilla piadosa. No, ella sabe mucho más del tema que yo, eso es obvio. Clara Luz se ha convertido y es una de las grandes especialistas del derecho a la comunicación de nuestro país, y en esto no conozco en México otra obra más importante que la que hoy se está presentando. Yo he dicho en público lo que es la verdad, yo aprendí mucho de esta obra. Entonces creo que todos debemos de estar muy contentos de que ya exista esto, de que ya tenemos en México un punto de partida para la discusión jurídica, y la discusión jurídica es extraordinariamente importante porque va a tener consecuencias prácticas. Entonces, ¿qué es Internet? ¿Un derecho fundamental? ¿Solo un derecho? ¿Una garantía? ¿Un servicio universal? ¿Un instrumento? Por instrumento, un medio para poder realmente ejercer derechos de la índole que sean, incluso de derechos fundamentales. ¿Qué es realmente? Bueno. Si me permiten, trataría de hacer a un lado lo que es más fácil, de decir lo que no es. Pero también aquí hay una serie de problemas que no estamos de acuerdo con la terminología. Y entonces creo que hay una serie de confusiones. Para mí lo más fácil de decir es: Internet no es una garantía. Y no puede ser una garantía. Bueno, ¿qué se entiende por garantía? Y el doctor Telles ya nos leyó el proyecto de ley de este señor diputado, que no lo conozco, en que nos habla que es una garantía. Mire, en general, en la teoría jurídica de muchísimos países, pero muy cargado a América Latina, garantía tiene muchas acepciones. Nada menos que en México estamos acostumbrados a hablar de garantías individuales, y esas garantías individuales es sinónimo de derechos fundamentales. Y derechos fundamentales es sinónimo de derechos humanos, ¿sí o no? Pero la teoría, hoy, hay un consenso. ¿Qué es garantía? Garantía tiene un contenido procesal, es el instrumento procesal para defender un derecho cuando éste ha sido violado. Es el instrumento que nos va a servir para resarcir ese derecho violado. Yo creo que hay consenso, pero en México no. En México tenemos una inmensa confusión. Por ejemplo, esto que se ha llamado el paquete de los derechos humanos.
La Cámara de Senadores le llama a ese paquete derechos humanos. Se va a la Cámara de Diputados y le agregan derechos humanos y garantías. ¿Y garantías cuáles? Es el título primero. Es una reminiscencia del título que están desapareciendo, que es garantías individuales, o son estas garantías de carácter procesal. Bueno, si son estas garantías de carácter procesal, pues no están en el título primero, capítulo primero, porque vienen decenas de artículos posteriores. Entonces hay una confusión en muchos lados, pero especialmente en México. Entonces yo diría, desde este punto de vista jurídico, ateniéndome a lo mejor de la teoría procesal, no puede ser una garantía. Bueno, pues también depende de qué entiendan por garantía, ¿no? Ahora, y es el mismo título de la obra. ¿Es un derecho fundamental? La verdad, no lo sé. Pero déjenme, les digo cómo veo este problema. De nueva cuenta, en el mundo hay un gravísimo problema con la terminología. ¿Qué es un derecho fundamental? ¿Y un derecho fundamental es sinónimo de derecho humano o no? A partir de este gran desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que todo esto viene después de la Segunda Guerra Mundial y que comienza, en una fecha muy clara, 1948, con la Declaración Americana, porque es en mayo de ese año, y después con la Universal en diciembre de ese año, pues son declaraciones de derechos humanos. Y ya se hablaba de derechos fundamentales, pero además se habla de 20,000 otras cosas. Derechos públicos, libertades públicas, derechos esenciales, como 20 conceptos. Y se llegó a la conclusión que los derechos humanos era una idea de contenido axiológico, filosófico, abstracto, y en cambio los derechos fundamentales era todo lo contrario. O en otras palabras, muy claras, ¿qué son los derechos fundamentales? Son los derechos humanos constitucionalizados. ¿Verdad que así queda muy claro y nada de grandes teorías? Ahora hay una cantidad de teorías, pero no sirven para nada. Bueno. Sí, pues el último desarrollo de las constituciones, que son las constituciones modernas, todas aquellas de los países nuevos al desintegrarse la Unión Soviética, o los países que estaban en la órbita de la Unión Soviética en Europa Oriental, está dividido. Esas constituciones, unas hablan de derechos fundamentales y otras hablan de derechos humanos. Y en América Latina, las constituciones últimas o las reformas importantes hablan de derechos humanos, tal y como está el proyecto mexicano, en el cual ya hay consenso entre las dos cámaras federales. Entonces, que me vengan a decir hoy en día que los derechos humanos son ideas abstractas, con contenido axiológico, etcétera, o que los derechos fundamentales son los derechos humanos constitucionalizados, pues ya no es cierto. Cuando menos no es cierto en la nueva corriente de los derechos humanos desde un punto de vista internacional. Y entonces yo digo, ¿el Internet será un derecho humano?
Que es un derecho, eso es obvio. Pero un derecho humano, ahí habrá que ver qué entendemos por derecho humano. Y que hay una cierta tendencia a considerarlo un derecho humano está clarísimo, ya lo escuchamos. Ahora, la Constitución de Ecuador no me convence, porque si uno ve todos los derechos que tiene, son amplísimos. Pero son constituciones que no tienen buena técnica jurídica. Otra constitución más o menos reciente de América Latina ya habla de los derechos humanos de la naturaleza. ¿Cómo? Entonces ya los derechos humanos ya no solo son de la persona humana, sino también ya de la naturaleza. Ahí va a evolucionar el mundo, quién sabe. Que a lo mejor Internet, dentro de unos 10 años o a lo mejor menos, tal y como están las cosas, se convierte en un derecho humano, pues puede ser que sí. Pero ¿cómo lo veo yo hoy en día? Y esto para que tenga una serie de aplicaciones prácticas. Yo lo veo como un instrumento importantísimo para muchas cosas, pero que ayuda a hacer efectivos derechos humanos. Es obvio. El derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la salud. O sea, pero obvio. Pero él en sí es algo más que un instrumento, ya tiene una contextura de un derecho sustantivo, de un derecho material. Yo le pongo una interrogación. Ahora bien, claro que siendo tan importante, tan extraordinariamente importante, los gobiernos deben de tratar de que el máximo de sus habitantes cuenten con este instrumento, porque esto va a ayudar a la educación, a la cultura, a la salud, a que la sociedad esté informada. Está en los mejores intereses de un país que la sociedad cuente con este instrumento, pero la importancia del instrumento lo hace un derecho humano, yo tengo mis dudas, pero esta corriente puede triunfar, porque es muy atractiva, es extraordinariamente atractivo que algo tan importante como es el Internet, lo hagamos un derecho humano. Y yo, desde un aspecto, aparte de instrumento y de medio, sí creo que tiene un contenido de servicio universal. Y en esto pienso que las reflexiones de Clara Luz en el libro son muy importantes. Y el servicio universal, con una idea de que son servicios que debe de llegar a todos o a la mayoría de los habitantes de un país, si se puede, absolutamente a todos. Y especialmente a aquellos que están en situación más débil. Internet, pues debe de llegar hasta los pueblitos que tengan 100 o 150 habitantes. Y desde este punto de vista, yo pienso que Internet también se puede contemplar como un servicio universal. Toda la parte del libro en que Clara Luz nos está hablando de la evolución de estos aspectos y desde el punto de vista internacional a mí me gusta mucho,
Por ejemplo, hay un momento en que nos dice el servicio universal en esencia implica llevar servicios de telecomunicaciones a zonas alejadas o a grupos vulnerables. Yo estoy completamente de acuerdo. Y entonces, desde ese punto de vista, no vería yo cómo no vamos a considerar a Internet como un servicio universal. Muchas páginas después, ella nos está diciendo claramente una definición mucho más precisa de servicio universal. Y nos da las definiciones de UNESCO y de otra serie de instrumentos internacionales. Yo les iba a leer un párrafo de UNESCO, pero por razones de tiempo ya no lo voy a hacer, pero es algo que me gusta muchísimo. Ahora bien, sí quiero tratar, y con eso voy a terminar, un aspecto que me preocupa, y me preocupa muchísimo, y al cual ya aludió el doctor Telles. ¿Internet debe ser regulado o no? Yo creo que con Internet se está dando la misma discusión que se dio en el siglo XIX, desde finales de los últimos años del siglo XVIII, siglo XIX, con la libertad de imprenta. La libertad de imprenta es ilimitada, o debe de haber. A mí no me gusta decir alguna limitación, no. Yo pienso que los derechos humanos, como pues la libertad de expresión, no se limitan, se armonizan con otros derechos, porque todo forma un conjunto. Y desde luego que todas esas expresiones, pero que no vayan contra la moral pública, el orden público y el interés público. ¿Y qué es eso? Cuando son expresiones tan abstractas, se pueden prestar exactamente como enemigos de la propia libertad. Por razones de moral pública y te prohíbo esto, esto y esto. Y ya el derecho quedó completamente anulado. En el Congreso Constituyente de 1856-57 esto se discutió exhaustivamente y algunos de los discursos más hermosos de ese Congreso Constituyente, que ha sido el más insigne de este país, versó sobre esto. Sí, la libertad de imprenta debía de tener, como se decía, limitaciones, como digo yo, armonizaciones o no. Don Francisco Zarco dijo, en mi opinión, alguna de las intervenciones públicas más hermosas de este país. Miren, yo siempre he tenido esta idea. Vivimos en sociedad y las libertades ilimitadas, al final de cuentas, llevan a que predomine la ley del más fuerte. Para mí esto es un hecho histórico. De esto se dio cuenta maravillosamente bien y tiene páginas hermosísimas Kant. Y después Popper nos las va a desarrollar, pero son las mismas ideas de Kant. La libertad ilimitada, pues pudiera existir para Robinson Crusoe, pero si vivimos en sociedad, mi libertad llega hasta donde no vulnera la libertad de los otros. ¿Qué quiere esto decir? Yo estoy por la máxima de las libertades en Internet, pero por la máxima de las libertades en Internet, siempre y cuando no vulnere las libertades de otras personas, mucho menos que vaya a ser que se cometa un delito. Y desde luego que creo que el Internet es una red universal, que estos deben ser problemas no para un país, porque un país sí se puede atrever a coartar
el libre acceso al Internet. El doctor Telles no lo dijo con esta claridad, pero yo así lo entendí. Bueno, en Venezuela se dice por la Constitución de 1999 esto, esto y esto. ¿Y cuál es la realidad? Libre acceso cuando ahí se están persiguiendo a los periódicos, a las televisiones, a las radiodifusoras que se atreven a criticar al gobierno del señor Chávez, ¿verdad? Bueno, es que como dicen, hablar, pues no cuesta. Entonces, por ejemplo, podemos estar de acuerdo en una libertad ilimitada en Internet cuando sabemos que tenemos el problema de trata de personas, de la pornografía infantil. Pues no, ahí no puede alegarse libertad. Tengo la libertad máxima para traficar personas, tengo la libertad máxima para hacer de la pornografía infantil un negocio personal maravilloso del dinero que voy a ganar una fortuna echando a perder la vida de niños y niñas. No puede ser. Entonces no hay libertades ilimitadas. Y en Internet se están dando estos problemas. Y entonces sí tendrá que venir, pero con inteligencia, con ponderación, armonizar todos los derechos que están en juego. Y Internet no puede ser un vehículo para que se delinca impunemente. Entonces, los problemas que vienen van a ser interesantísimos. Yo veo un gran reto en todo esto. Qué bueno que la humanidad ha llegado a tener estos instrumentos. Estos instrumentos nos están haciendo ciudadanos del mundo. Esos instrumentos nos están haciendo que no existan barreras. Cuando yo puedo mandar por correo electrónico algo y además una cantidad que pueden ser hasta cientos de papeles, de hojas, y que van a llegar en la velocidad de segundos, a mí me parece mágico. Entonces todo esto debe ser aprovechado para el bien de las libertades, para el bien de la humanidad, pero no al mismo tiempo para hacer que los derechos, las libertades de otras personas sean avasalladas o sean limitadas. Entonces, por eso es que este libro es muy importante, está escrito con una gran claridad. Yo lo recomiendo ampliamente, yo reitero, aprendí muchísimo del libro, y es obvio que Clara Luz, siendo tan joven, de ella podemos esperar libros tan buenos como este, y la verdad mejores, porque la edad va dando cierta madurez. Entonces, estoy seguro que el futuro académico de Clara Luz va a ser, como su nombre lo dice, clarísimo, luminoso, y a mí me da todo esto muchísimo gusto. Por ejemplo, escuchar al doctor Telles, siempre le digo Julio, pero como él me trató con tanta, dijo que soy una institución, es que ya me ve como viejito, y yo que los trato a todos como colegas. Aquí hay varios investigadores de mi generación, y estoy seguro que, pero los dice por afecto, y yo le tengo afecto a Julio. Entonces, a mí me da mucha alegría ver cuando los investigadores jóvenes, algunos no tan jóvenes, pero todavía que le esperan cuando menos 2 o 3 décadas de producción académica como a Julio, y que estemos preocupados por estos graves problemas de nuestros días. La ciencia jurídica, con estas reflexiones, es para que adelante, para resolver problemas con algo que es, ahí sí, respetando los derechos humanos, teniendo como base de todo, de que si no hay respeto a los derechos humanos, que es la dignidad humana, todo lo demás sale sobrando.
Entonces, pues para mí es una mañana que estoy muy contento y como digo, lo único que se puede esperar de un libro no es que lo critiquen a uno, no es ni que lo alaben, no, que lo lean. Entonces yo deseo, Clara Luz, que esta obra tuya sea muy comentada, muy leída, y tienes un compromiso con todos nosotros de seguirnos enseñando e informando sobre todas estas técnicas modernas y lo que viene de la comunicación. Gracias. Agradecemos mucho al doctor Carpizo por esta muy ilustre presentación de derechos humanos y de derechos fundamentales, de todas las controversias. Si me permiten un segundito, nada más, como estamos transmitiendo esta presentación en línea, quisiera ver nada más si hay algún comentario. Creo que no hay tweets, entonces esperemos que lo hayan seguido en línea. Como reflexión final y agradeciendo tanto al doctor Julio Telles como al doctor Jorge Carpizo su tiempo, el que hayan podido hacer estas conferencias y presentaciones del libro, haría como reflexión final de los grandes retos que tenemos a nivel de Internet en nuestra sociedad, como lo mencionó el doctor Telles, es que uno de cada 4 habitantes de este planeta tiene acceso a Internet, lo que implica que el resto de la población o la mayoría de la población no tiene acceso al Internet. Ustedes verán, los que tengan oportunidad de leer esta obra, que ahí hacemos una reflexión que el acceso a Internet no implica únicamente tener el acceso físico a la computadora y al Internet, porque de otra manera podríamos estar nada más con los videojuegos o consultando el clima o otras labores que no necesariamente implican el intercambio de ideas, el acceso a información de salud o el poder expresar libremente nuestra opinión. También una de las conclusiones de esta investigación, que sin duda en algunos años quizá quien lo lea va a decir, bueno, esto es, y pocos años, van a decir, esto parece historia del Internet y derechos fundamentales. Y eso yo cuando empecé a escribir esta obra y cuando hicimos la investigación, sabíamos que así sería. Lo que quisimos es hacer una primera aproximación desde el punto de vista del derecho al acceso a Internet. Y bienvenida a la crítica, concluiría retomando lo que dice el doctor Carpizo, que en cuanto a determinar si el Internet, el acceso a Internet es hoy día un derecho humano o un derecho fundamental, a mí también me quedan mis dudas. Es fácil decirlo, pero a los juristas nos corresponde el definir si efectivamente una actividad o un concepto es un derecho, si no lo es, y qué tipo de derecho es. Yo sé que los medios de comunicación es fácil, es muy taquillero decir ya es un derecho humano, ya es un derecho fundamental, pero a los juristas nos corresponde esa labor, a veces no tan grata para los legisladores y para los comunicadores, de decir, estamos convencidos de la importancia del acceso a Internet, pero hoy día no podemos afirmar que se trate de un derecho fundamental. Agradecería tanto al doctor Jorge Carpizo como al doctor Julio Telles y también a ustedes su presencia, tanto los que están en línea como todos ustedes por haber tomado este tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias.